Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 1. Bajo el trono vacío. Azul Sur. 5 enormes buques de guerra, cada uno de ellos considerablemente más grande que la embarcación promedio en estas aguas, navegaban velozmente entre las olas, dispuestos en una formación 1 de febrero de 2002. No muy lejos de su formación se encontraba una pequeña y tranquila isla. A primera vista, parecía ordinaria y sin nada de particular. En la cubierta del barco que encabezaba la escuadra, 4 hombres de gran estatura de casi 3 metros cada uno permanecían de pie en la proa, y sus imponentes figuras irradiaban una presencia dominante. El que estaba más al frente, con su característico peinado afroesférico, desprendía el aura más imponente. Su amplio abrigo blanco como la nieve ondeaba violentamente con la brisa marina. No puedo creer que ese hombre haya elegido vivir en un lugar tan remoto, dijo uno de los hombres de la derecha, con los ojos brillantes de emoción mientras miraba hacia la isla. ¿Y no es el mismo tipo que acaba de convertirse en una figura mundialmente famosa? Llevaba una capucha morada con el emblema de una gaviota, gafas pequeñas de lentes redondas y tenía el pelo negro y rizado. Al igual que los demás, vestía la bata blanca de la justicia, aunque su traje interior era morado. ¿Y por qué exactamente se nos exige que vistamos de manera formal?, añadió con una leve expresión de fastidio. Basta, Kuzan, dijo el hombre de pelo afro con severidad, sin girar la cabeza. Podríamos estar a punto de tener una batalla seria. Concéntrate. Sí, almirante Sengoku, respondió Kuzan, entre nervioso y emocionado. El rey pirata, Roger, murmuró Borsalino, de pie junto a los demás, con una leve sonrisa. Parece un verdadero dolor de cabeza. Menos mal que no somos la fuerza principal esta vez. Llevaba un sombrero de caballero negro y un traje blanco debajo de su abrigo de juez. A pesar de su apariencia tranquila, en secreto estaba desconcertado. ¿Por qué me traerían a mí, un simple contraalmirante, a una misión como esta? No tenía ningún deseo de verse envuelto en algo tan problemático. En medio del trío se encontraba Sakazuki, vestido con un llamativo traje rojo. Aunque permanecía en silencio, su mirada fría y penetrante estaba fija en la isla que tenían delante. Baterilla. Ustedes tres, regresen a sus naves de guerra asignadas, dijo Sengoku, aflojándose ligeramente el cuello de la camisa. Recuerden que, una vez que comience la batalla, su función es brindar apoyo y rodear al objetivo. No se esfuercen demasiado. Sí, señor. Comprendido. Los 3 jóvenes talentos más prometedores de la armada regresaron rápidamente a sus barcos. Los 4 buques de guerra que rodeaban la isla se desplegaron entonces, cercándola desde múltiples ángulos en una maniobra masiva y coordinada. Mientras tanto, el barco que encabezaba la flota, el Sengoku, seguía avanzando en línea recta. De pie solo en la proa, Sengoku contemplaba la isla que se aproximaba, con la mente llena de incertidumbre ante aquella extraña misión. ¿Cómo se enteró el gobierno mundial de que Roger está aquí? ¿Y es cierto que Roger disolvió su tripulación pirata porque padece una enfermedad terminal? Incluso dijeron que vive en esta isla con una mujer llamada Rouge y que ella está embarazada. Esa era la información ultrasecreta que le fue transmitida hace apenas unos días, directamente por el almirante de flota Com, en nombre del gobierno mundial. Cuanto más lo pensaba, más receloso se volvía de la red de inteligencia de Cyberpol. Pensar que pudieran descubrir algo así, es realmente escalofriante. Bostezo tilde, por fin hemos llegado, Ese cabrón de Roger se ha escondido de verdad. Garp salió de la cabaña bostezando y frotándose los ojos. La frente de Sengoku se hinchó con las venas marcadas al verlo, y espetó. Mírate. Estamos a punto de iniciar una operación y pareces recién levantado de la cama. Tranquilo, tranquilo, le dijo Garp, restándole importancia con un gesto. ¿No decían que Roger está gravemente enfermo y solo? Ya no es tan peligroso como antes. Eres un maldito idiota. Sengoku le lanzó una mirada furiosa, luego volvió a concentrar su atención en la isla, negándose a decirle una palabra más.
Mientras tanto, Garp se acercó a él, frotándose la barbilla con expresión perpleja. Aún así, es extraño. La misión nos indicó específicamente que priorizáramos la seguridad de los civiles, evacuáramos primero a los residentes de la isla y evitáramos dañar los edificios o el medio ambiente en la medida de lo posible. Sinceramente, todavía no me lo creo. ¿Qué, acaso los 5 ancianos comieron algo en mal estado anoche? Cuida tu lenguaje, Garp, gruñó Sengoku. Pero en el fondo, él también estaba desconcertado. Algo en la actitud del gobierno mundial no me cuadraba. Pero, independientemente del motivo, el pedido les venía de perlas, así que lo aceptaron sin dudarlo. En la isla Baterida los lugareños que se encontraban realizando sus actividades cerca del puerto entraron repentinamente en pánico al ver 5 enormes buques de guerra que se acercaban y rodeaban la isla. Ninguno de ellos podía entender por qué la armada se desplazaría hasta un rincón tan remoto del sur de Estados Unidos. En ese momento, Gold Roger estaba almorzando con Roge, quien recientemente había quedado embarazada. Frunció el ceño y una expresión seria se apoderó lentamente de su rostro. ¿Qué te pasa, Roger?, preguntó Roge, dejando el cuchillo con expresión de desconcierto. Necesito salir un momento. Pueden comer sin mí. Roger se puso de pie y acarició suavemente su cabello rubio con los dedos, sonriendo levemente mientras salía del restaurante. Pero en el momento en que abrió la puerta principal de su casa, su mirada se volvió penetrante, desapareciendo todo rastro del amable isleño. Cerró lentamente la puerta tras de sí, sellando así el mundo de paz que reinaba en su interior. Las calles de afuera estaban vacías. Roger examinó brevemente la zona antes de suspirar. Suspiro, así que finalmente me encontraron. Comenzó a caminar tranquilamente en una dirección determinada. Poco después, dobló la esquina y allí estaban. Una figura familiar y un pelotón de infantes de marina armados, con sus armas apuntándole. La atmósfera se congeló al instante. Roger. ¿Cuánto tiempo sin verte?, exclamó Garp con una amplia sonrisa, como si estuviera saludando a un viejo amigo. No había rastro de la hostilidad habitual que un marine mostraría hacia un pirata, y menos aún hacia este pirata en particular. Roger ignoró los innumerables barriles que apuntaban hacia él y preguntó con calma: ¿Cómo me encontraste, Garp? Sengoku. ¿Realmente subestimas la red de inteligencia del gobierno mundial? Roger respondió Sengoku en voz baja. Aunque, a decir verdad, y nosotros también, añadió para sí mismo. Cyberpol, ¿Qué organización tan aterradora? Roger se sumió en profundos pensamientos. ¿Había cometido algún error? ¿Se le había escapado algo que los agentes de CP pudieran usar? Por mucho que intentara reconstruirlo, no cuadraba. Esta isla y no se la había mencionado a nadie, ni siquiera a su propia tripulación. Entendido, dijo Sengoku, dando un paso al frente. No creo que tengamos que explicar por qué estamos aquí. Así que, ¿cuál es tu decisión? Su tono era firme, la voz de un almirante. Y en el instante en que lo pronunció, los músculos de Garp se tensaron a su lado. Después de todo, ese hombre que tenían delante, había sido su mayor rival durante la mitad de su vida. Roger miró a Sengoku y le preguntó: ¿Perdonarás la vida a Roge? No esperaba mucho. Sinceramente, no. Pero aún así, por si acaso, y tenía que preguntar. Lo que no esperaba era la respuesta de Sengoku. Lo haremos, dijo Sengoku. Por orden de los 5 ancianos, si no oponen resistencia, a su esposa Roge y a su hijo por nacer se les permitirá vivir en Marineford. Simplemente no se les permitirá abandonar la isla sin permiso. Incluso al propio Sengoku le costaba creer lo que acababa de decir. ¿Sabías siquiera que Roge estaba embarazada? Roger lo miró con asombro. Solo había pasado un mes, ¿cómo iban a saberlo? Aunque Cyberpol tuviera agentes escondidos en la isla, no había forma de que lo hubieran descubierto tan rápido, ¿verdad? Sengoku no respondió. Porque él tampoco lo sabía. Aún así, la promesa tranquilizó a Roger, aunque solo fuera un poco. Se volvió hacia Garp. ¿Es cierto, Garp? Garp guardó silencio un momento y luego asintió. Eso mismo me dijeron a mí. Ya veo, entonces te confío a Roge y al niño, Garp. Roger sonrió, mostrando 2 hileras perfectas de dientes blancos y relucientes. Y entonces, sin decirle una palabra más, extendió lentamente los brazos. Un severo oficial de la marina se adelantó y esposó al rey pirata.
Así el hombre que había conquistado la Grand Line y se había convertido en el rey de los piratas hacía menos de un año. Goldie Roger fue arrestado oficialmente por la Marina. María Geoise. Incluso en plena noche, brillaba como una deslumbrante corona dorada, irradiando un esplendor radiante. En su centro se alzaba el antiguo castillo de Pangea, núcleo de Tierra Santa. Esta era la residencia de los legendarios 5 ancianos, aquellos que dirigían el rumbo del mundo entero. Pero dentro de ese núcleo, había algo aún más fundamental. El trono vacío. Para el mundo, era un símbolo de paz e igualdad. Un asiento de color rojo dorado colocado sobre una tarima de 3 niveles, que nunca debía ser ocupado por nadie. La luz de la luna se derramaba desde lo alto, convirtiéndose en la única fuente de iluminación dentro de la vasta sala del trono. El espacio frío y vacío parecía aún más vasto y poco acogedor. En lo alto de la plataforma más elevada, el trono de afilada aguja recibía la mayor parte de la luz. Y en esta hora silenciosa y tardía, una figura solitaria estaba sentada en ella, de espaldas al emblema del gobierno mundial grabado en el asiento, bañado por la luz de la luna. Sus ojos dorados, con un dibujo ondulado, miraban fijamente a las 5 figuras arrodilladas bajo él. Los 5 ancianos. Lord Imu Goldie Roger ha sido capturado con éxito por la Armada. Actualmente se encuentra de camino a Impel Down bajo la custodia de Sengoku y Garp, informó Nusjuro. Entonces, el hombre que estaba arrodillado a su derecha, Warkuri, tomó el relevo. Lo hemos discutido entre nosotros y proponemos una ejecución pública en Logetown, el lugar de nacimiento de Roger en el East Blue. El objetivo es conmocionar a las naciones del mundo y frenar la creciente audacia de estos piratas. ¿Qué opinas? Denegado. Esa sola palabra de la figura anterior hizo que los corazones de los 5 hombres arrodillados dieran un vuelco. Se quedaron paralizados, sobresaltados por el rechazo inesperado. Después de todo, una ejecución pública tenía beneficios evidentes. Y, según su experiencia, Lord Imu rara vez se involucraba en asuntos tan menores. Lo que no sabían, sin embargo, era que el hombre sentado sobre ellos, aunque exteriormente tranquilo y distante, me sentía increíblemente conflictuado por dentro. Porque él no era de este mundo. Como persona que había emigrado al extranjero, sabía que, lógicamente, una ejecución pública serviría a los intereses del gobierno mundial. Pero también sabía perfectamente a qué conduciría tal decisión. Por lo que él sabía, Roger quería una ejecución pública. Ni por un segundo creyó que la famosa declaración de Roger, la que dio inicio a la gran era pirata, fuera un comentario improvisado provocado por una pregunta. No. Aunque nadie se lo hubiera pedido, Roger habría encontrado la manera de gritar algo tan provocativo. De lo contrario, ¿qué sentido tendría entregarse y morir? Capítulo 2. Este planeta es mi nave. Cambia el lugar de ejecución a Marineford para minimizar la posibilidad de cualquier accidente. Durante la transmisión en vivo, reproduce solo la voz de Sengoku y luego corta el audio por completo. Mantén el resto en silencio para evitar que Roger diga algo inapropiado antes de su muerte. Sentada sobre el trono vacío, Imu ofreció una solución de compromiso. Los 5 ancianos reflexionaron en silencio sobre esas palabras. Pronto, Marte pareció comprender. Instintivamente se acarició la larga barba blanca, que le cubría completamente la boca, y luego sonrió al darse cuenta de algo. El señor Imu es verdaderamente sabio. Los 4 ancianos a su derecha lo miraron con confusión. ¿Qué entendiste exactamente? La razón por la que Roger se convirtió en el rey pirata universalmente reconocido y fue porque reunió los 4 Rogue Poneglyphs y llegó a Lautale. En otras palabras, debió haber aprendido algo sobre la historia del mundo. Lo que significa y que debemos protegernos de cualquier cosa que pueda decir durante su ejecución pública. Eso es todo. Los demás comprendieron de repente y asintieron con la cabeza en señal de acuerdo. Imu dudó un segundo, pero finalmente dio su aprobación en silencio. Aunque este razonamiento difería ligeramente de la verdadera preocupación de Imu, seguía teniendo sentido. Trataremos el asunto de Roger como se habló. Ahora hablemos del futuro, esa es la verdadera razón por la que los he convocado a todos aquí hoy. Pero lo que Imu dijo a continuación dejó completamente atónitos a los 5 ancianos, que seguían arrodillados ante él. He visto el futuro. Dentro de 24 años, estallará una rebelión sin precedentes en los 4 mares.
Una guerra de tal magnitud que amenazará directamente el dominio y la vida misma de todos los dragones celestiales. Las palabras por sí solas eran aterradoras. Y, sin embargo, el tono de Imu siguió siendo tan tranquilo e indiferente como siempre. Como si nada en este mundo pudiera conmoverlo. Como si la fría luz de la luna que se extendía sobre su figura no hiciera sino acentuar el aislamiento que parecía encarnar. Pero debajo de él, los 5 ancianos estaban pálidos de alarma. Los ojos de cada uno se abrieron de par en par con incredulidad mientras levantaban la vista, sin poder articular palabra. ¿Qué se suponía que debían decir? ¿Negarlo? Eso sería una auténtica estupidez. O no podían decirlo, o no se atrevían. Habían gobernado como la cara visible del poder supremo durante décadas. Sabían que no debían ser tan insensatos. Además, en el fondo, ninguno de ellos dudaba realmente de la afirmación de que podían ver el futuro. Sonaba fantástico, sin duda, pero este mundo había visto cosas más extrañas. Las capacidades proféticas existían, aunque fueran poco comunes. ¿Y si alguien poseyera tal poder, quién mejor que su excelso maestro? Así que la verdadera sorpresa no fue que Imu hubiera visto el futuro. ¿Pero qué le deparaba ese futuro? ¿Una rebelión que se extienda por los 4 mares? ¿Una guerra de proporciones catastróficas? Sin embargo, Imu no tenía intención de suavizar el golpe. Continuó con el mismo tono impasible. Y la raíz de esta rebelión y guerra, reside en la relación entre los esclavos y los dragones celestiales. Dada la gravedad de esto, tomaré personalmente el control del futuro del mundo. Los 5 de vosotros debéis ayudarme. Nuestra única prioridad será preservar el dominio de los nobles mundiales. Los 5 ancianos se fueron calmando poco a poco a medida que asimilaban las palabras de Imu. Y ahora comprendieron su verdadera intención. Hasta ahora, a menos que apareciera alguien que debiera ser borrado de la historia, Lord Imu permanecía recluido en el castillo de Pangea, disfrutando de la paz de la eterna soledad. Pero ahora y su intención era tomar él mismo el timón del barco conocido como el gobierno mundial. En cuanto a los 5 ancianos, puede que aún parezca que tienen el control, pero de ahora en adelante, no serían ellos quienes llevarían el timón. Y, sin embargo, ninguno de ellos sintió la más mínima resistencia. Como dice el refrán, quien no sabe, no siente miedo. Eran todo lo contrario. Sabían demasiado. Y con ese conocimiento llegó la obediencia absoluta. Obedeceremos tu voluntad divina. Sus voces resonaron al unísono en la vasta y sombría sala. Sus cabezas, que ya estaban inclinadas, se hundieron aún más. Entonces, que comience con la cumbre mundial de este año. La mirada siempre atenta de Imu brillaba con una determinación inquebrantable. Ahora que era oficialmente el jefe del gobierno mundial y no permitiría que aquella gran conmoción, que ocurriría dentro de 24 años, llegara a producirse jamás. El ejército revolucionario y los piratas y el Buffy uno a uno, los iría eliminando a todos. Imu alzó la mirada hacia el cielo, hacia la vasta galaxia estrellada que rodeaba la enorme luna llena. Primero, tomaré el control total de este mundo y entonces y con este planeta como mi nave navegaré hacia ese gran mar de estrellas. Al regresar a su santuario privado en el último piso, Imu instintivamente exhaló profundamente. Al abrir la puerta y entrar, se encontró con una suite completamente amueblada. Dormitorio, comedor, sala de estar, baño y aseo separados, bañera, muebles, sala de estar adicional, den musi. Lo tenía todo. Para ser sincero, quedó bastante satisfecho. En su mundo original, jamás se habría podido permitir una casa como esta. Ahora que estaba de vuelta en su propia habitación, sin nadie más alrededor, Imu se permitió relajarse un poco. La expresión fría y distante de su rostro se suavizó. Se dejó caer sobre el mullido sofá, recostándose y mirando distraídamente al techo de madera. Ya había transcurrido casi un año desde que cruzó a este mundo, desde que tomó posesión de este cuerpo y esta identidad. Desde la sorpresa y la emoción iniciales hasta la serena aceptación, todo el período de adaptación duró menos de 3 días. Al fin y al cabo, por muy intensas que sean las emociones de una persona, nunca duran mucho. Una vez que se calmó, no se precipitó a actuar. Primero, se aseguró de comprender la cronología actual. Entonces, al igual que el Imu original, permaneció en silencio en esta zona del castillo de Pangea.
El objetivo era sencillo: familiarizarse por completo con las capacidades de este cuerpo y dominarlas, y por supuesto, también sus recuerdos. Antes de transmigrar, era una persona común y corriente. No había manera de que pudiera adaptarse instantáneamente a la fuerza de ese cuerpo. Así que practicó en secreto durante un tiempo. A las criadas encargadas de servirle, simplemente parecía que Lord Immu había desarrollado un repentino interés por la actividad física, y a menudo se le veía blandiendo una espada bajo la luz de la luna. Los recuerdos eran igualmente importantes. Este Immu había vivido durante más de 800 años. Incluso con el cerebro filtrando automáticamente la información irrelevante, el volumen de información era asombroso. Familiarizarse con esos recuerdos fue también un proceso de autoconocimiento. Tenía que conocer la personalidad y los hábitos del propietario original. De lo contrario, podría meter la pata delante de esos 5 ancianos. Siempre podía cambiar gradualmente con el tiempo. Por esas 2 razones, incluso cuando Roger alcanzó fama internacional como el rey pirata, Immu no dio ni un solo paso fuera de su área privada. Porque él sabía en esta etapa, nada era más importante que dominar por completo su poder. Además, Immu no sabía si era porque su alma había cambiado, pero sus ojos se habían vuelto dorados en lugar de su característico rojo. Por suerte, debido a su personalidad y fuerza anteriores, nadie se atrevía a mirarlo directamente a los ojos, y mucho menos a preguntarle por qué había cambiado. Hace tan solo unos días reapareció, tras haber completado su entrenamiento. Había filtrado el escondite de Roger a los 5 ancianos, lo que provocó que estos ordenaran a la marina que lo arrestara. Claro, Roger se rendiría voluntariamente en unos días de todos modos. Pero la rendición y la captura eran 2 cosas muy diferentes. Incluso si el gobierno mundial terminara reportándolo como un arresto de cualquier manera, Immu seguía pensando que era mejor arrestarlo cuanto antes. También pensó que era una buena oportunidad para que Sengoku, Sakazuki, Borsalino y Kuzan acumularan algunos logros. En cuanto a la convocatoria de Garp, eso fue simplemente una medida de precaución adicional. Incluso con una enfermedad terminal, Roger seguía siendo el rey de los piratas. ¿Quién sabía si, a falta de una rendición formal, optaría por contraatacar? Si Roger realmente hizo un movimiento, Sengoku solo podría no ser capaz de hacerle frente. Peor aún, podría poner en peligro también a Pollo, Perro y Mono. Esos 3 aún no estaban en su mejor momento. Si tan solo 1 o 2 de ellos resultaran gravemente heridos o quedaran fuera de combate y quedaría devastado. Pero ahora, todo había salido según lo previsto. Pase lo que pase, impedir que surja la gran era de la piratería es la decisión correcta. Immu pensó para sí mismo. Capítulo 3. Justicia, arresto domiciliario y un bebé. Mapa estelar. Immu invocó el dedo dorado que había traído consigo cuando transmigró a este mundo. Sí, un truco infalible. Hoy en día, si eres un transmigrador, especialmente a un mundo de alto riesgo como One Piece, ¿cómo podrías sobrevivir sin hacer trampa? Dicho esto, sinceramente sentía que su identidad actual, su estatus, su fuerza, su riqueza e incluso su esperanza de vida ya eran, por sí solos, un logro extraordinario. En comparación con aquellos pobres transmigrantes que terminaron como esclavos, piratas o plebeyos, su comienzo solo puede describirse como de nivel divino. Pura suerte. El factor aleatorio en su máxima expresión. Aunque, a juzgar por la trama original, probablemente sería derrocado y eliminado en 24 años, y mientras Immu lo llamaba en silencio, una magnífica galaxia espiral apareció de repente ante sus ojos, una proyección virtual que flotaba en el aire. Cada estrella centelleaba con brillantez. Al mismo tiempo, una línea de texto esperaba silenciosamente su respuesta en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Se puede activar una puerta dimensional aleatoria a pequeña escala. En los últimos días, había aprendido más o menos todo lo que podía sobre este supuesto tramposo. Había leído el manual de instrucciones una y otra vez. Al fin y al cabo, esto podría convertirse algún día en aquello de lo que tendría que depender para sobrevivir. Pero hoy estaba equivocado. Muy equivocado. No porque el truco fuera inútil, pero porque, por ahora, simplemente no le ayudaba con su situación actual. Según el manual, no se trataba de un sistema ni de una interfaz de juego. Era un mapa estelar. Un registro de cada galaxia, estrella, planeta y luna del universo. Se actualizaba continuamente en tiempo real.
increíblemente avanzado. Venía con una característica adicional, algo llamado puerta dimensional. Una vez al año, el mapa estelar activaba aleatoriamente un pequeño portal que conducía a otro planeta. Mide aproximadamente 3 metros de alto y 2 metros de ancho. No es precisamente pequeño, pero tampoco enorme. Según el manual, el planeta de destino no necesariamente albergaba vida inteligente, pero se garantizaba que sería sólido y estable. Por lo tanto, no había riesgo de adentrarse en alguna extraña nube de gas. Una vez que se activó una puerta dimensional, la ubicación precisa del planeta objetivo también se resaltaría en el mapa estelar. Lo que significaba que, en teoría, si Imu tuviera la tecnología, podría pilotar una nave espacial hasta allí él mismo. Claro, al principio puede sonar tonto. ¿Para qué usar una nave espacial si tienes teletransportación instantánea? Pero, ¿y si funcionara al revés? Si alguna vez llegara a otro planeta en una nave espacial, entonces, ese planeta también quedaría marcado en el mapa estelar y el portal que conduce a él se desbloquearía automáticamente. Eso significaba que podía regresar instantáneamente a Starfish World, el planeta de la serie One Piece, o viajar instantáneamente a cualquier otro planeta con un portal activo. Ahora eso sonaba mucho más útil, ¿verdad? Aún, en ese momento, ni el mapa estelar ni el portal tenían ningún valor real para su situación actual. Antes de hacer frente a las amenazas externas, tenía que estabilizar sus asuntos internos. Ni siquiera había logrado controlar el planeta, y mucho menos sanearlo. Por no hablar de la inminente crisis que se avecinaba 24 años después. ¿Por qué siquiera pensó en el vasto y desconocido universo que se extendía más allá? Al final, ni el mapa estelar ni el portal dimensional pudieron ser de mucha ayuda para lo que vino después. Al menos y todavía no. Quizás, si algún día me veo realmente acorralado, el mapa estelar y el portal podrían convertirse en mi último recurso. Con ese pensamiento, Imu se sintió un poco más tranquila. Dado su aterrador poder y sus innumerables habilidades, mientras el planeta no fuera una trampa mortal total, sobrevivir no sería gran cosa. Ya que tengo un plan de escape, es hora de limpiar este mundo como es debido. Marinette. Envuelto por completo en una capa negra, Rouge caminaba con la cabeza gacha, inexpresiva, paso a paso entre las hileras de edificios de piedra. El hormigón liso bajo sus pies era duro, gélido. A su alrededor, una docena de oficiales femeninas de la infantería de marina la rodeaban de cerca. Cada uno de ellos vestía el inmaculado y ondeante manto de la justicia. La imponente presencia que irradiaban hacía que los soldados varones a ambos lados del camino enderezaran la espalda y saludaran al pasar. No hace mucho, cuando Rouge acababa de bajar del buque de guerra, el almirante Sengoku la entregó a la vicealmirante que actualmente lidera el grupo. Mientras tanto, Roger fue detenido en otro buque de guerra. Tras abrirse las enormes puertas de la justicia, fue escoltado en una dirección diferente, guiado nada menos que por el héroe de la marina, Garp. Rouge sabía a dónde iban. Impel Down, la legendaria y aterradora prisión submarina. Sus ojos se habían detenido en ellos durante un largo rato. Entonces, alzó ligeramente la mirada y dirigió su vista hacia la mujer conocida como Tsuru. Aparentaba tener entre 40 y 50 años. Tenía arrugas visibles alrededor de los ojos pero su cabello azul oscuro no mostraba ni una sola cana, y con sus 2 metros de altura, su complexión seguía pareciendo bastante normal, al menos para los estándares de la infantería de marina. Lo más importante es que no desprendía ningún aura imponente. En cambio, transmitía una presencia tranquila y apacible. Roger la había mencionado 1 o 2 veces antes. Era conocida como una marina íntegra y justa. La vicealmirante Tsuru. Eso le produjo a Rouge una pequeña sensación de alivio. Sin embargo, lo que más le preocupaba no eran los marines en sí, sino más bien, cómo el gobierno mundial trataría al niño que crecía dentro de ella. Después de todo, ese era el linaje del rey pirata. En cuanto a su propia vida, a decir verdad, no le importaba demasiado. Bajo la atenta mirada de numerosos infantes de marina varones, el grupo de oficiales femeninas finalmente llegó a una puerta en el lado oeste de la base. En la entrada, había guardias femeninas a ambos lados. En el interior, pudo ver claramente varios edificios pequeños y un amplio campo de entrenamiento. Rouge siguió a Tsuru a través de las puertas y pronto se dio cuenta de que se trataba de una instalación exclusiva para mujeres soldados.
Ya basta. Puedes volver a tus tareas. Yo me encargaré de todo a partir de ahora. El vicealmirante Tsuru se detuvo y se dirigió a los oficiales que los escoltaban. Sí, vicealmirante. Las mujeres respondieron sin dudarlo y se dispersaron rápidamente en pequeños grupos. Entonces Tsuru se volvió hacia Rouge con una cálida sonrisa. Vamos, te enseñaré tu habitación. Rouge permaneció en silencio. A Tsuru no le importó. Simplemente se dio la vuelta y siguió caminando, y Rouge la siguió en silencio. Poco después, ambos llegaron a un pequeño patio sencillo y modesto. Tsuru la condujo a una de las habitaciones. Esta es mi casa. De ahora en adelante, vivirás aquí conmigo. Nadie entrará sin permiso, y siempre hay médicas de guardia en el complejo. Puedes estar tranquila. Mientras Tsuru hablaba, Rouge se detuvo un momento para mirar a su alrededor. La luz dorada del sol se filtraba por las ventanas. El mobiliario era escaso pero completo. Una cama, una mesa y un armario. Incluso había un baño independiente con zona seca y zona húmeda. Todo se veía limpio y ordenado. El aire tenía un ligero aroma a flores. Pero hay algunas reglas que deberán seguir, añadió Tsuru. Por ahora, no abandonen este patio sin permiso. Dentro de unos días, se les permitirá pasear por el recinto, pero solo acompañados por alguien. Ese es el límite. Bajo ninguna circunstancia puedes salir de los aposentos de las mujeres. Rouge asintió. Luego, quitándose la capucha negra de la cabeza, preguntó en voz baja. ¿Qué piensa hacer el gobierno mundial con mi hijo? Tsuru captó la preocupación y la inquietud en los ojos de Rouge y le dedicó una sonrisa dulce y maternal. El almirante Kon ha ordenado que usted permanezca bajo arresto domiciliario en el recinto femenino. Su hijo permanecerá aquí con usted hasta que cumpla 6 años. Después, al igual que todos los demás niños de la isla, asistirán a la escuela primaria de la Marina. Una visita a casa cada 7 días, además de 2 largas vacaciones al año, de 30 días cada una. Cuando cumplan 12 años, se matricularán en la Academia del Cuartel General de la Armada. 4 años después, su desempeño determinará su rango y se convertirán oficialmente en infantes de marina de pleno derecho. El vicealmirante Tsuru expuso con serenidad cómo sería el futuro para el niño en el vientre de Rouge. Al mismo tiempo, era su manera de tranquilizarla. No te preocupes. Todo saldrá bien. Tu hijo crecerá sano y salvo. ¿Se convertirá en un marine? Rouge miró a Tsuru con incredulidad. El hijo de Roger puede convertirse en un marine. Esa es la información que recibí. Pero te equivocaste en una cosa. Tsuru suspiró suavemente, con emociones complejas. Cuando el almirante de flota Kon le habló por primera vez de los planes del gobierno mundial para Rouge y su hijo, su conmoción fue indescriptible. Incluso la voz y el tono que se escuchaban a través del Den Musi al otro lado lo dejaban claro. El propio almirante de flota Kon estaba igual de atónito. ¿Qué quieres decir? Rouge se tensó de inmediato. Tsuru continuó. A tu hijo no se le permitirá llevar ni tu apellido ni el de Roger. Y jamás debes decirle quién fue su padre. Debes recordarlo. Según las órdenes del gobierno mundial, si se descubre que su hijo conoce la verdad sobre su linaje antes de que se levante la prohibición y especialmente si muestra hostilidad hacia el gobierno mundial o los marines será arrestado. Posiblemente incluso ejecutado. Rouge guardó silencio. Tsuru no la presionó, simplemente la observó en silencio, esperando su respuesta. Lo entiendo. De ahora en adelante, este niño y no tendrá nombre, susurró Rouge, acariciando suavemente su vientre a un plano. Sabía que ese ya era el mejor resultado que podía esperar. Que el gobierno mundial la tratara con tanta indulgencia superaba con creces cualquier cosa que hubiera imaginado. Si ya lo has aceptado, bien. Ah, por cierto, tengo una hermana menor. Se llama Hyun. A veces viene a visitarme. Te la presentaré cuando venga. Está bien. Capítulo 4. La justicia contra León Dorado. Pocos días después de la llegada de Rouge a Marineford, el último número de World Economic News salió a imprenta y fue distribuido por decenas de miles de repartidores de Newsco a través de los mares, reinos, islas e incluso barcos. Y cuando personas de todo el mundo vieron el titular que aparecía en la portada, se quedaron paralizadas. El rey pirata Gold Roger ha sido capturado por la marina.
El artículo relataba brevemente cómo el almirante Sengoku y el héroe de los marines, Garp, habían liderado a los vicealmirantes Akazuki, Borsalino y Kuzan para capturar a Roger en la isla Baterilla, en el South Blue. También anunció que el 1 de enero del año siguiente, exactamente a las 11 de la mañana, Roger sería ejecutado públicamente en la Plaza de la Justicia de Marineford. Incluso señalaba que el cumpleaños de Roger era el 31 de diciembre. El periódico elogió al gobierno mundial por su amabilidad al permitir que Roger celebrara su último cumpleaños, un acto de misericordia, según afirmaron. En un instante, toda la Grand Line quedó sumida en el caos por culpa de esa simple hoja de periódico. Especialmente en el Nuevo Mundo, donde los grandes piratas se congregaban como nubes de tormenta. A bordo del Moby Dick, Edward Neugate permaneció en silencio, con una enorme botella de sake en la mano, mirando fijamente en dirección a Marineford. A sus pies yacía el periódico, ya leído. A su alrededor, su tripulación intercambiaba miradas de incertidumbre. Durante un largo instante, el único sonido en cubierta fue el romper de las olas. En algún lugar del Nuevo Mundo. Con un estruendoso boom, una isla flotante en el cielo se sacudió violentamente de repente. Grietas se extendieron por su superficie, e innumerables fragmentos de piedra se desmoronaron y cayeron, estrellándose contra el mar y lanzando enormes columnas de agua hacia el cielo. Imposible. Un rugido furioso, como el de un rey león, estalló y fue acompañado por una ola de energía rojo oscuro que barrió el cielo, destrozando las nubes circundantes en un instante. Vemos, dentro del salón de banquetes de la isla flotante, cientos de piratas nuevos reclutas que se habían unido a los piratas voladores en los últimos 3 años contemplaban horrorizados la enorme grieta que había partido el salón casi en dos, un abismo tan profundo que parecía no tener fondo. Presos del pánico, retrocedieron despavoridos en una estampida caótica hacia ambos lados de la sala. En el centro de todo, sobre la plataforma, se encontraba Golden Lion Shiki, empuñando sus espadas con manos temblorosas, con todo el cuerpo rebosante de furia. Su pecho se agitaba con respiraciones pesadas, sus ojos inyectados en sangre brillaban de rabia. El timón incrustado en su cabeza palpitaba con un dolor sordo y punzante. Hacía apenas unos instantes, había hecho añicos el periódico que estaba sobre la mesa de té con un solo tajo. Roger. A Roger sí que lo reconocí. ¿Cómo pudo haber sido capturado por esos malditos bastardos de la marina? ¿Cómo? Shiki rugió de nuevo, su voz estremeciendo el aire mismo. Al mismo tiempo, una abrumadora explosión de Haki del Conquistador surgió de su cuerpo. Decenas y decenas de piratas cayeron instantáneamente al suelo, inconscientes, con los ojos en blanco. En un abrir y cerrar de ojos, solo un puñado permaneció en pie, tambaleándose. Pero Shiki ni siquiera les dirigió una mirada. Aún empuñando sus 2 espadas, se transformó en una mancha de luz dorada y salió disparado del salón. A pesar de que varios oficiales le gritaban, los ignoró por completo y salió disparado hacia el cielo, alejándose de la isla a una velocidad increíble. En unos 5 minutos, la silueta de Shiki había desaparecido por completo. Mientras los pocos oficiales restantes permanecían paralizados, sin saber qué hacer a continuación, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar violentamente. Sus rostros palidecieron mortalmente. Instantes después, la isla flotante se desplomó como un enorme meteorito, estrellándose contra el océano con una explosión ensordecedora y desapareciendo bajo las olas, dejando tras de sí solo mareas monstruosas. A partir de ese momento, los piratas voladores, que habían aterrorizado los mares durante casi 15 años, dejaron de existir. Cuartel General de la Infantería de Marina Marineford. ¿Qué? El León Dorado Shiki nos va a atacar. En el despacho del almirante de flota, el almirante Sengoku acababa de sentarse cuando escuchó la noticia del almirante de flota Kong. Inmediatamente se puso de pie de un salto. Incluso Garp, que había estado comiendo tranquilamente galletas de arroz frente a él, se detuvo a mitad del bocado. Sí. Acaba de llegar el mensaje de los 5 ancianos. Tenemos que prepararnos de inmediato, dijo Kong con un tono sumamente serio. Si es así, seguramente leyó el periódico de hoy y vino corriendo directamente aquí. Dada la distancia y la velocidad de su isla flotante y probablemente llegará mañana por la mañana, murmuró Sengoku, pensando en voz alta. Pero Kong negó con la cabeza. No. Según los 5 ancianos, viene solo. ¿Sola? Garp arqueó una ceja.
¿Cómo demonios se atreve a hacer algo así?, preguntó Sengoku, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y la incredulidad. Rápidamente añadió: ¿cómo es que los 5 ancianos lo sabían? No estoy seguro. No lo dijeron. Pero si lo piensas bien, la respuesta es obvia. Kon dejó escapar un suspiro cansado. Hay un agente de Cyberpol dentro de los piratas voladores. Los ojos de Sengoku se iluminaron al comprender. Entonces el espía debió haber visto a Shiki marcharse por su cuenta e inmediatamente lo reportó. Eso explicaría cómo la información llegó tan rápido y con tanta precisión. Exactamente. Kon asintió. Por un instante, ninguno de los dos habló. La oficina quedó en silencio, el ambiente era denso. Las aterradoras capacidades de recopilación de inteligencia de Cyberpol los dejaron profundamente inquietos y cada vez más recelosos. Fue entonces cuando Garp finalmente rompió el silencio, con un tono inusualmente serio. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Incluso alguien tan despreocupado como Garp sabía perfectamente lo grave que era para Golden Lion Shiki venir aquí. Si viene solo, será mucho más rápido. A este ritmo, incluso podría llegar esta noche, o antes, dijo Sengoku con voz sombría. Entonces esperaremos. Y cuando venga, lo derribaremos, dijo Garp, apretando el puño derecho. No. Sengoku negó con la cabeza y miró fijamente a Kon. No podemos permitir que la batalla tenga lugar en Marineford. La destrucción y las bajas serían catastróficas. Pero tampoco podemos permitir que ocurra demasiado lejos de aquí. Al fin y al cabo, el objetivo de Shiki es este lugar. Kon asintió lentamente mientras reflexionaba sobre la situación. ¿Tienes algo en mente?, preguntó. Sengoku volvió a sentarse en el sofá, con el ceño fruncido, sumido en profundos pensamientos. Cerca de Marineford solo había 3 islas: Enies Lobby, Impel Down y el archipiélago de Sabaody. Obviamente, ninguno de esos lugares podía utilizarse como campo de batalla. Pero sin una isla, ¿qué se suponía que iba a luchar contra Shiki en el mar con Garp? Eso significaría un combate aéreo. Y para Shiki, el león dorado, un hombre con los poderes de la fruta flotador flota, eso sería una ventaja demasiado grande. ¿Y si despejáramos algunos buques de guerra y los agrupáramos frente a la costa de Marineford? Fue Kon quien propuso la idea. Eso podría funcionar, respondió Sengoku. Pero con unos pocos quizás no sea suficiente. Incluso si Garp y yo damos todo de nosotros, derrotar a Shiki no será fácil. Necesitaríamos al menos 10. El tiempo pasó volando. El sol dorado comenzó su lento descenso a través del cielo azul, hundiéndose gradualmente hacia el horizonte. En poco tiempo, los rayos dorados del crepúsculo pintaron el mar con colores brillantes, y el cielo mismo comenzó a oscurecerse al anochecer. De repente, en el lejano horizonte, en dirección al Nuevo Mundo, aparecieron 5 buques de guerra de la Armada, flotando en lo alto del cielo. Las cubiertas de todos y cada uno de ellos estaban sembradas de cadáveres de marineros. Algunos de los cuerpos aún vestían abrigos con el emblema de la justicia. Eran oficiales de la Marina. Un hedor penetrante e insoportable a sangre envolvía a los 5 vasos fantasmales. De vez en cuando, sangre fría y coagulada goteaba de los cascos de los barcos hacia las olas. Parecían barcos surgidos del abismo, demoníacos, empapados de sangre y deslizándose velozmente sobre el mar. Y sentado con las piernas cruzadas en lo alto del nido de cuervo de uno de los barcos y era el león dorado Shiki. Sus ojos ardían de furia mientras contemplaba la silueta lejana de una isla que comenzaba a vislumbrarse. Marineford. El cuartel general de la Armada. Había llegado. Shiki se puso de pie lentamente, sujetando con fuerza las empuñaduras de sus 2 espadas con ambas manos. Pero a medida que la distancia se acortaba, sus pupilas se contrajeron repentinamente. Aún no podía ver nada a simple vista, pero su Kenbunso Kwaki ya había detectado 2 firmas de aura extremadamente poderosas y demasiado familiares. Esta constatación lo dejó confundido e inquieto. Transcurrieron aproximadamente 20 minutos. Y entonces, ambos bandos estuvieron lo suficientemente cerca como para verse. Shiki finalmente los vio con claridad. 2 figuras imponentes vestidas con batas blancas de justicia sobre trajes negros. Estaban de pie sobre la superficie del océano. Sengoku. Garp. Los 5 buques de guerra flotantes comenzaron a reducir la velocidad.
El león dorado gruñó sus nombres entre dientes apretados, con los ojos rebosantes de odio y furia asesina. Y entonces se dio cuenta de sobre qué estaban parados. Hielo. Una vasta extensión helada había cubierto el mar cerca de Marineford. Ahora estaba claro. La armada había estado preparada para esto desde el principio. Ya era hora, exclamó Garp, crujiéndose el cuello y estirando los hombros musculosos. Llevo 2 horas aquí esperando. Puedes estar seguro de que te voy a dar una paliza. Shiki, dijo Sengoku con gravedad, manteniéndose firme sobre la superficie helada. Piénsalo bien. Si levantas la mano hoy, no esperes salir de aquí con vida. La expresión de Shiki se retorció de furia. Si se atrevió a atacar Marineford, entonces ya había aceptado las consecuencias. Quería respuestas. Dime. Rugió. ¿Cómo demonios lograron ustedes, perros inútiles de la marina, atrapar a Roger? Tráiganmelo. Si va a morir, que sea a manos mías. Él fue el único hombre al que reconocí. Sengoku y Garp no ofrecieron respuesta. Como si eso pudiera suceder alguna vez. Intercambiaron una mirada y, sin decir palabra, se quitaron las togas de la justicia y las arrojaron a un lado. Entonces, paso a paso, comenzaron a caminar hacia Shiki. En otra parte, los 5 enormes buques de guerra, empapados de sangre, respondiendo al furioso rugido de Shiki, se precipitaron hacia el mar como meteoritos. Devuélvanme a Roger. En el borde de la plaza de Marineford, Kusan, jadeando con dificultad, vestido con túnicas oscuras y una camisa morada, se desplomó al suelo. Exhausto, miró con cansancio hacia la furiosa batalla que estallaba en la distancia. Fin del capítulo 4.